Mateo capítulo 7. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. ¿Por qué miras la brizna de paja que está en el ojo de tu hermano, pero dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, deja que yo saque la brizna de tu ojo, y aquí la viga está en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que al hijo que le pide pan le dará una piedra? ¿O al que le pide pescado le da una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así que, todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero, qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también, todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, nunca les he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la peña, y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa, y se derrumbó y fue grande su ruina. Y aconteció que, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo capítulo 8. Cuando descendió del monte, lo siguió mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, pero ve, muéstrale al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos. Cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y sufre terribles dolores. Y le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sanado, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este, ve, él va. Si digo al otro, ven, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace.
Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que lo seguían: De cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Entró Jesús en la casa de Pedro y vio que la suegra de éste estaba postrada en cama con fiebre. Él le tocó la mano y la fiebre la dejó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos, de modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo: Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Cuando se vio rodeado de una multitud, Jesús mandó que pasaran a la otra orilla. Entonces se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que primero vaya y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Él entró en la barca y sus discípulos lo siguieron, y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y acercándose lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron y decían: ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Una vez llegado a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que habían salido de los sepulcros. Eran violentos en extremo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí ellos lanzaron gritos diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Lejos de ellos estaba paciendo un gran hato de cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, envíanos a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Vayan. Ellos salieron y se fueron a los cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero, y murieron en el agua. Los que apacentaban los cerdos huyeron, se fueron a la ciudad y lo contaron todo, aun lo que había pasado a los endemoniados. He aquí toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaban que se fuera de sus territorios. Mateo capítulo 9. Habiendo entrado en la barca, Jesús pasó a la otra orilla y llegó a su propia ciudad. Entonces le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. He aquí, algunos de los escribas dijeron entre sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Cuando las multitudes vieron esto, temieron y glorificaron a Dios, quien había dado semejante autoridad a los hombres. El llamamiento de Mateo. Pasando de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y él se levantó y lo siguió.
Sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos lo vieron, decían a sus discípulos: ¿Por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oírlo, Jesús le dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Vayan pues y aprendan qué significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Entonces los discípulos de Juan fueron a Jesús y dijeron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos frecuentemente, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Puede tener luto los que están de bodas mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone parche de tela nueva en vestido viejo, porque el parche tira del vestido y la rotura se hace peor. Tampoco echan vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, echan vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Mientras él hablaba estas cosas, he aquí vino un hombre principal y se postró delante de él diciéndole: Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer que sufría de hemorragia desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque ella pensaba dentro de sí: si solamente toco su vestido seré sanada. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sanada desde aquella hora. Cuando Jesús llegó a la casa del principal y vio a los que tocaban las flautas y a la multitud que hacía bullicio, les dijo: apártense, porque la muchacha no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él. Cuando hubieron sacado a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la muchacha se levantó, y salió esta noticia por toda aquella tierra. Mientras Jesús pasaba de allí, lo siguieron 2 ciegos clamando a gritos y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando él llegó a la casa, los ciegos vinieron a él, y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a la fe de ustedes les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces Jesús les encargó rigurosamente diciendo: miren que nadie lo sepa. Pero ellos salieron y difundieron su fama por toda aquella tierra. Mientras aquellos salían, he aquí, le trajeron un hombre mudo endemoniado, y tan pronto fue echado fuera el demonio, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban diciendo: nunca se ha visto semejante cosa en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.